Saludos, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones sean para todos ustedes de parte de nuestro Señor y Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo y para su Santo Espíritu. Estamos aquí con el propósito de aprender, pero sobre todo de honrar a nuestro Señor y Dios. Y quiero hablar de una de las cosas que nos tiene aquí reunidos, una de las cosas de las por cuales nosotros estamos con el deseo de escuchar y de aprender. Bueno, pues es también porque queremos no solamente obedecer, sino también poner un buen ejemplo. El día de hoy vamos a hablar de este tema, de cómo podemos poner nosotros un buen ejemplo. Y hay ocasiones en las que nos imaginamos cómo se dieron las cosas, qué pasó cuando alguien nos cuenta una historia bíblica, cuando papá, mamá nos hablan de lo que pasó en aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, cómo murió en aquel lugar llamado el Gólgota. A veces son historias que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, o cuando éramos más chicos tal vez algún maestro de Biblia. Y empieza nuestra mente a crear aquellas imágenes acerca de cómo sucedieron las cosas en aquella época y sobre todo específicamente en aquel momento en el que el Hijo de Dios tuvo que morir en aquella cruz. Pues se trata de un enorme sacrificio que primeramente hace Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo, y después el sacrificio que Jesucristo hace dando su vida en aquella cruz. Pero, ¿qué es lo que la humanidad realmente hizo con el Salvador del mundo? Lo crucificó, sí, pero no nada más fue una crucifixión como alguna otra se hubiera realizado, porque antes de Cristo ya también a otras personas habían crucificado. Después de Cristo también hubo otros que fueron sacrificados, ahí crucificados en alguna cruz. Pero la diferencia que recae en el sacrificio de Cristo Jesús es que a él lo trataron como al peor de todos los criminales antes y después. El peor de todos. De hecho, no, la gente no se congregaba en esa cantidad para ver la ejecución de algún delincuente, algún criminal, pero cuando se trató de Jesucristo, era una multitud enorme, los que estaban ahí, los que gritaban ahí, los que con aquel desprecio llegaron, se veía, se sentía el odio que la gente expresaba, la crueldad con la que lo trataron, porque a los que estaban a su lado, a los otros, esos hombres, esos ladrones que de hecho ellos mismos dijeron, pues aquí merecemos estar aquí, este hombre no merece. La gente no los iba a ver a ellos. Tal vez algún familiar que tenía compasión de ellos, pero toda esta multitud grande iba con el deseo de ver sufrir al Hijo de Dios, con el deseo de verlo llorar, de verlo suplicar, de ver si realmente podía demostrar algo. Querían verlo agonizar, querían verlo morir. La manera en la que trataron al Hijo de Dios fue la manera más cruel que se pudiera ver. La gente ahí, a la vez gritando emocionada y a la vez enfurecida, enojada, sí, sí, que ya, que acabe esto. Porque, ¿cómo se atrevía él a decir que él era el Hijo de Dios? Pues Cristo Jesús, a él lo trataron peor que a cualquier otro delincuente. Y la pregunta que cabe hacernos aquí es ¿por qué? ¿Por qué lo trataron así?
¿Por qué esa gente lo maltrató de esa manera? ¿Por qué se burlaron de él? ¿Por qué así, con esa, esas ganas de verlo llorar, de verlo destrozado? ¿Por qué? Bueno, yo les diré por qué. En primer lugar, porque eran unos ignorantes. Y en segundo lugar, porque eran unos insensatos. Cristo Jesús ya los había también catalogado ahí mismo, estando Jesús en la cruz. Él dice, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben, ignoran lo que hacen. Son ignorantes. Y pues, aunque en nuestro vocabulario sí conocemos o hemos escuchado en algún momento la palabra insensato, bueno, pues tal vez no sepamos muy bien lo que esto significa. Un ignorante o insensato, pues se les llama a aquellos que no tienen madurez. Para empezar, pues ignoran las cosas, no saben, no han madurado. También, pues, no tienen integridad mental o sobriedad. Esta clase de personas carecen de la percepción del sentido común. No tienen ese sentido común uh, acerca de la realidad de las cosas naturales y mucho menos tal vez de las espirituales. No miden las consecuencias, aparte son desconsiderados. No son prudentes ni con su propia vida y mucho menos con su salvación. Esto es lo que es una persona ignorante e insensata. Y no es algo que en lo que nosotros queramos calificar a estas personas, no. Es algo que el mismo Señor Jesús dijo y también los mismos apóstoles en algún momento. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 20, de la siguiente manera. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice Pedro. La voluntad de Dios es que hagas el bien y que hagas callar a esos ignorantes, a esos insensatos. Pero dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, no, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice la escritura de esta manera. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de aquellos hombres. Es lo que nos dice este primer versículo. Y a veces uno, tal vez haya algún conflicto en uno mismo. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que portarme de cierta manera? Bueno, dice ahí que es la voluntad de Dios. Pero hay que seguir los pasos para uno hacerlo correctamente. Es precisamente, Dios quiere que pongamos el ejemplo. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de aquellos hombres insensatos. Pórtate bien y muestra el buen ejemplo. Hacer el bien para poder callar a esos insensatos, a esos que no tienen integridad, a esos irresponsables, a esos que no están en sus 5 sentidos, a esos desconsiderados, los imprudentes, los que no entienden. Dios quiere que tú seas un ejemplo. Dios quiere que te vean y no se trata de que uno les diga
cállate porque tú eres un ignorante y no sabes lo que dices. Se trata de hacerlos callar por medio de nuestro ejemplo. Que tenemos que llevar un cierto, como Dios pide las cosas, no como nosotros nos imaginamos que vamos a demostrar que somos mejores o que hacemos la voluntad de Dios. Es a través del ejemplo, haciéndolo bien. Dice en el versículo 16, como siervos, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos libres y que podemos hacer, pero hay que tener cuidado porque no todo lo que uno hace, no todo puede ser bueno, no todo edifica. Por allá dice Pablo también eso. Como libres, sí, pero cuidado con esa libertad. No hay que utilizarla como un pretexto, como una excusa, no, para nada. Como siervos de Dios. Dios es el que nos pide que nos comportemos así. Dios quiere que hagamos de cierta manera. Hemos dicho en algún momento que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, entonces necesitamos comportarnos como Él se comportó. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia, la insensatez de aquellas personas. Y claro que, pues uno tiene que medirse, uno tiene que cuidarse. Dios no nos está autorizando a insultar a la gente, no nos está autorizando a maltratar a la gente, a gritarle, ¿no? Y aunque en nuestra mente está, o sea, no entiende, ¿cómo va a entender? ¿A gritos, a golpes? No, no es de esa manera. Lo que el Señor nos pide es que venzamos la mentalidad tan pobre, tan débil de aquellas personas que no le han conocido a Él, que no le han recibido a Él como Dios y Padre. Los vamos a vencer haciendo cosas buenas. Los vamos a vencer comportándonos mejor que ellos. Los vamos a vencer hablando sabiamente, prudentemente, teniendo pensamientos positivos, actuando de una mejor manera, no como ellos, que si bien es cierto, alguno te grita, no le vas a gritar. Si a uno te insulta, no lo vas a insultar. Y si te golpea, tampoco te vas a rebajar a golpearle tú también. No se trata de eso. La voluntad de Dios es que hagas callar la ignorancia de aquellos. Que tú seas un buen ejemplo. Que tú seas luz, no tinieblas. Así es como se vence la ignorancia y la insensatez. Necesitamos hacerlo de esta manera, con buenas actitudes, con un cambio positivo y a pesar de que alguno en ocasiones entra en ese conflicto, pues vamos a ver cómo nos lo sigue pidiendo. Pedro dice aquí que en el 17 hay que amar a los hermanos. ¿Cómo? Pues valorándolos, estimándolos. Temer a Dios, dice la escritura, o sea, obedeciéndolo y respetando su voluntad. Honrar al rey, tomando en cuenta aquellos que están en evidencia, aquellos que tienen el control, aquellos que tienen poder. Jesús nuestro Señor también lo tuvo que hacer. De hecho, antes de él entregarse y morir, él dio un mandamiento. Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, esto es valorando, apreciando a los hermanos. Allá estando en Getsemaní, donde él está orando, le pide al Padre que pase de él aquella copa. Él está orando ahí, dice, tú, Padre, puedes hacer todas las cosas, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está ahí obedeciendo, él está ahí respetando la voluntad de Dios. Que a veces, hermanos, a veces cuesta, a veces es difícil, a veces nos puede bastante. Nuestro Señor Jesucristo estaba también en esa situación de
Señor, si fuera posible, mira, yo ya veo lo que viene, yo ya sé lo que va a pasar, pero me es tan difícil hacerlo. Y estaba orando. Y lo que Dios hace no es quitarle eso, sino darle más fuerza, la fuerza que él necesita para poder ir hasta la cruz. Y cuando ya lo llevan a Jesús allá delante de Pilato, y cuando también lo lleva incluso ante Herodes, él no se ofendió, él no reclamó, mucho menos él los insultó, no. ¿Por qué ustedes? No se defendió, él dijo algunas palabras y quería Pilato de alguna manera saber si lo podía condenar. Dime, ¿acaso tú eres? Yo tengo poder para soltarte. Le dice Jesús, sí, pero ese poder te fue dado por alguien más. Jesús también tuvo que tomar en cuenta a los que estaban en eminencia, a los poderosos. No, no peleó con ellos. Como cordero manso fue llevado al matadero. Era una profecía y pues se cumple, se hace. Pilato podía soltarlo, Jesús sabía que él podía soltarlo, mas sin embargo no argumentó nada. Él sabía que su momento había llegado, sabía que lo podía soltar, sabía que todo aquello era algo injusto, pero respetó la voluntad de su padre. Será interesante preguntarnos por qué el Señor no se escapó, porque sabían ustedes que él en algún otro momento sí se fue, sí se escapó, ya lo tenían rodeado, pero se escapó de entre los que lo andaban queriendo atrapar. Dice la escritura ya en Juan capítulo 10, versículos 37 al 40, dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras, para que conozcáis y creáis al Padre que está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero, dice ahí, él se escapó de sus manos. Desde antes ya estaban buscando la manera de atraparlo, ya querían apresarlo, y Jesús se les escabulló y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y luego en otra ocasión también, más adelante, dice en Juan capítulo 11, versículos 49 hasta el 54. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. O sea, nuestro Señor Jesucristo desde antes ya sabía que lo estaban buscando para tomarlo prisionero, ya querían acabar con él, pero todavía no era el momento, todavía no era apropiado que se lo llevaran. Y cuando ya está allá en el huerto y ya sabe lo que va a pasar, está allá orando y luego de repente les despierta a los discípulos: ¿saben qué? Ya levántense, ya vienen por mí. Ya no se escapa. Anteriormente sí, ahí entre ellos andaba y de repente se les desapareció, pero ya no. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, pudo haber huido, no lo hizo. Cuando lo llevaron ante Anás, pudo haberlo callado con sus argumentos, con algo, pero él mismo, Jesús, fue el que se quedó callado. Cuando lo llevan delante de Pilato, se pudo haber defendido, mas no lo hizo. Con el mismo Herodes, porque Herodes quería
ver ahí como un show, a ver, hazme un milagro, hazme una señal, demuéstrame que eres el Hijo de Dios, pero Jesús no hizo nada. Cuando lo estaban castigando, pudo haber manifestado ahí su poder, pudo haber ahí derribado a todos y no lo hizo. Incluso cuando estaba en la cruz, se pudo haber bajado, así como lo estaba pidiendo el otro, a ver si realmente eres el Hijo de Dios, pues bájate, desciéndete aquí. Y también a nosotros dándole una orden. Pero no lo hizo. Él siguió al pie de la letra la voluntad de Dios. Él respetó, él fue obediente. Y a veces eso nos cuesta trabajo a nosotros, porque a nosotros también se nos pide obediencia, también se nos pide que pongamos el buen ejemplo. Es lo que está haciendo Jesús. En algún momento Jesús dijo, es que yo para esto he nacido, para esto he venido. Ya se llegó mi momento, ya se me llegó la hora. Cristo Jesús no se escapó como lo hizo anteriormente. Ya era el tiempo apropiado para terminar con su ministerio y realizar lo más culminante que él había venido a hacer: dar su vida por la humanidad. Ahora sí dejaría que ellos le hicieran lo que ellos quisieran. Había llegado el momento de saldar cuentas, aunque pues Jesús no debía nada. Él no tenía por qué pagar. Mas, sin embargo, lo hizo. No merecía ese tipo de trato, no merecía ese tipo de castigo, pero pues como nuevamente les puedo recordar, yo para esto he nacido, dijo él. Mas, sin embargo, pues todo esto ya pasó. Hace mucho tiempo que pasó. Es más, pues a nosotros, ¿qué nos afecta? Ya nada podemos hacer al respecto. Ya esto ya fue hecho. Ya no podemos estar ahí para defender a Jesús. Ya no podemos estar ahí para pelear por él. No podemos estar ahí ni siquiera para darle un poco de agua. No nos tocó vivir en ese momento. Nos toca una etapa diferente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ahora? Como dice el primer versículo que leíamos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer ahora en nuestro tiempo? Seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa ahora para nosotros? Que pongas el buen ejemplo. No se trata de pelear con tus manos, de pelear con tus argumentos, mucho menos de pelear con armas. Haciendo el bien vas a hacer callar a los ignorantes, a los insensatos. Pon el ejemplo. Pero esto a veces es difícil, sí lo es complicado, es cierto. A veces es cansado porque hay tanta gente tan inmadura, tan imprudente, hay tanta gente tan difícil de tratar que me cuesta, me es difícil. ¿Por qué yo? Bueno, porque tú crees en Jesucristo, ¿verdad? Estamos aquí precisamente porque creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Tú lo tienes que hacer porque eres un seguidor. Eres un fiel creyente en Jesús el Salvador. Pues te corresponde poner el buen ejemplo. Pues sí, pero una cosa es creer y otra cosa es hacer. Yo sí creo. Tú si crees, bien haces. Santiago dice algo al respecto de ello. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea,
por solamente decir que crees en Dios, ¿con eso basta? ¿Con eso te vas a salvar? ¿No vas a hacer nada? No. ¿Tú crees? Bien haces. Los demonios también creen. Hay que demostrar que creemos en Él. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Si realmente creemos en Él, entonces necesitamos demostrarlo actuando. ¿Cómo? Pon el buen ejemplo. Porque a una persona inmadura, a una persona necia, no la vamos a convencer con argumentos, con estudios, la vamos a convencer con el buen ejemplo. Y sí, aunque es cansado, es difícil, para algunos dirá, pues estoy perdiendo mi tiempo. Pidámosle a Dios paciencia, pidámosle a Dios prudencia, pidámosle a Dios sabiduría para saber manejar las cosas. Si creemos en Cristo Jesús, necesitamos hacer algo, hacerlo ya. Y hay que empezar poniendo el buen ejemplo. El ejemplo que usted puede dar, el ejemplo que usted puede mostrar. Para algunos tal vez sea muy difícil. Como, pues ¿por qué tengo que demostrarle algo a las demás personas? Si no me creen por lo que yo les digo, entonces que no me crean. Ponga el buen ejemplo. No se trata de decir, bueno, ahora voy a hacer yo esto para que me vean que yo creo en Dios, que yo amo a Dios. Compórtese usted como Dios quiere que usted se comporta. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de aquellos insensatos. Pidámosle a Dios fuerza, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios valor para poder hacer su voluntad, para poder ser personas ejemplares, no por el reconocimiento de los hombres, es para ser hijos obedientes, para demostrar el amor hacia nuestros hermanos, el respeto a Dios y también el respeto a las autoridades mayores. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé sabiduría a todos. Necesitamos continuar haciendo la voluntad de nuestro Padre, necesitamos continuar poniendo un buen ejemplo. Hágalo, de veras, no por quedar bien con nadie, sino porque es algo que a Dios le agrada, a Dios le gusta y Dios espera vernos haciendo lo que es correcto. Que el Señor nos bendiga.